información. El día de hoy, pues gracias aquí también a la iglesia por permitirnos el espacio, ¿verdad?, en su local, para ayudar a la comunidad. Y bueno, para el día de hoy, mira, ha invitado a la abogada Cara Leino para que nos dé información sobre migración. Entonces, adelante, abogada. Oh, muchas gracias. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Okay. ¿Es okay? Aquí. ¿Are you right here with me? Okay, perfecto. Okay. Hola, me llamo Cara. Soy una abogada de migración y hablo un poquito de español, pero porque este es un subjecto muy importante. Thank you very much for interpreting for me today. This is Ana. Hola, buenas tardes ya, ¿verdad? Buenas tardes. Mi nombre es Ana Vázquez. Yo voy a intentar traducir lo mejor que pueda. Si alguien en la audiencia conoce una palabra que es mejor que yo utilizo, por favor, díganla fuerte, porque lo importante es traducir la información correcta y que nos vayamos a casa con la información correcta, ¿verdad? Para eso estamos, para ayudarnos unos a otros. Can everyone hear us okay? Yeah? Okay, good. ¿Todos pueden escuchar bien? Okay, cool. And if you have any questions while we're talking, just shout it out, that's fine. Si tienen alguna pregunta mientras estoy presentando, por favor, láncela al aire sin ningún problema. So, as people probably know, ICE was doing raids over the weekend, starting over the course of the week. Como ustedes se habrán dado cuenta, ICE, la migra, ha estado haciendo redadas a través del transcurso de la semana. They said they were focusing on Central American families Dijeron que se estaban enfocando en familias centroamericanas that had already been ordered deported by a judge. que ya habían recibido una orden de deportación por un juez. Most of the arrests happened in California, Georgia, and North Carolina. La mayoría de las deportaciones se llevaron a cabo en California, Georgia y Carolina del Norte. ICE put out a press release on Thursday saying those raids had ended. ICE lanzó un comunicado de prensa diciendo que esas redadas habían terminado. And they did announce officially that there were no arrests in Minnesota. Y anunciaron oficialmente que no había ningún arresto en Minnesota. So it's important to stay calm. Es importante mantener la calma. But it's important to know your rights because these can happen at any time ICE chooses. Pero es importante mantenerse muy bien informados porque esto puede darse en cualquier momento que ICE lo decida. And everything I'm going to say today also holds true for the police as well. Y todo lo que diga yo hoy también es cierto aplica con la policía. So again, it's important to stay calm, but also if you want to let your elected officials know that the raids that happened this week are incredibly inhumane. Es importante mantener la calma, pero también es necesario hacerles saber a los candidatos elegidos que estas injusticias no pueden darse así. So, if you are encountered by immigration or the police, you have rights. Si ustedes se encuentran, tienen un encuentro con la policía o con inmigración, ustedes tienen derechos. You have the right to remain silent. Tienen el derecho a mantener silencio. You have the right to not allow them to search you, your belongings, or your car. Tiene el derecho a no permitir que revisen su casa, a usted o su auto. You have the right to ask if you're under arrest. Usted tiene el derecho a preguntar si está bajo arresto. And if you aren't, you're free to leave. Y si usted no está bajo arresto, usted es libre de irse. And of course, if you're under arrest, you still have the right to remain silent, but you also have the right to an attorney. Y si a usted se le arresta, pues tiene el derecho a mantener silencio, pero también tiene el derecho a un abogado o abogada. And all of these are true regardless of your immigration status. Y esto se mantiene, es cierto, independientemente del estatus migratorio suyo. So if you do encounter immigration or the police, it's important, first of all, just to remain calm.
Entonces, nuevamente, si usted tiene un encuentro con inmigración o la policía, lo importante es mantener la calma. Because even if what's happening is unfair or illegal, that fight over that will happen later in a courtroom or in somewhere else. It's not going to happen on the street. Porque aun si ese encuentro que tenga usted con la policía sea injusto, la batalla realmente se va a llevar más adelante en la sala de corte y para poder pelear por esos derechos. So it's important to prepare your family too if you were to be encountered by police and be arrested, or immigration, I should say. También es importante preparar a su familia en caso de que cualquiera de estas situaciones se lleve a cabo. Because some of the first questions an attorney is going to ask you are there any paperwork? What's their immigration number? Those kinds of questions. Porque los oficiales pues van a hacerle preguntas sobre los documentos de su familia. Yeah, and then also, medications, other important things in your life. Is there someone in the family that has access to those kinds of things and can bring them to you? Pueden hacerle preguntas sobre medicamentos, y si de ser así, pues contactar a alguien para que puedan traerle sus medicamentos por documentos que usted tenga. So I'll kind of break this down by each type of way you could be encountered by the immigration authorities. Lo que voy a hacer es separar la presentación en base a las situaciones que se puede encontrar usted con inmigración o la policía. So if you're just walking down the street and you're stopped by immigration or the police. Si usted va caminando por la calle y lo detiene la policía o un agente de inmigración, it's really important to not run away or resist. Es muy importante no correr o resistirse. And then to also keep your hands out of your pockets or, just keep them out where the law enforcement officer could see them. Y mantener las manos en un lugar visible, no mantenerlos en sus bolsillos, sino que en un lugar donde el agente las pueda ver. And again, if there's something that's happening that's illegal or wrong, just remember in that moment, it's not going to be fixed right there. You'll have your moment to fight about that. Y recuerden que si ustedes notan algo que es ilegal o que es injusto, que en ese momento, aunque sea injusto, no van a poder resolver nada, lo van a poder resolver más adelante en una corte cuando puedan pelear por sus derechos. So you can ask the officer, am I free to leave? Pueden preguntarle al oficial, ¿puedo irme? If the answer is yes, you can calmly just walk away. Si la respuesta es sí, puede usted muy calmadamente retirarse. If they say no, you're not free to leave, you should ask why. Y si a usted le dicen que no puede retirarse, usted debe preguntar por qué, o puede preguntar por qué. And also remember, throughout this, you retain that right to remain silent. Y recuerden que durante todo este tiempo, usted tiene el derecho a guardar o permanecer en silencio. What's kind of interesting, though, is you have to actually say it out loud that you'd like to remain silent. Lo interesante de esto es que usted tiene que decirlo en voz alta. Quiero mantenerme en silencio. And you can't be punished for that in a criminal case. Y no pueden castigarle por eso en un caso criminal en la corte. Now, if the officers think that you may be involved in a crime, you would have to give them your name. Ahora, si los oficiales piensan o sospechan que usted ha estado involucrado en un crimen, ellos pueden preguntarle a usted que se identifique. Otherwise, in Minnesota, it's not a crime to refuse to identify yourself. Por otra manera, en Minnesota no es un crimen, no es ilegal rehusarse o negarse a identificarse ante la policía. And if they want to search you, they can only pat you down if they think you have a weapon. Y si quieren revisarlo, lo único que pueden hacer es pasarle por encima. Otherwise, you can not consent, you can refuse a search. Si no, usted puede rehusarse a una búsqueda, a una revisión. And you have to say out loud, I do not consent to this search. Y también tiene que decir en voz alta, no me rehúso a esta revisión o no quiero que me revisen.
But if they're doing it anyways, don't physically resist them. Again, it's really frustrating in that moment, but that would be sorted out later if something is wrong is happening. So do not, but you still can't, if they don't listen to you, just don't resist them, I guess. Si ellos insisten en revisarlo y usted sabe que eso no está correcto, que es injusto, no se resista, porque al final pues sale perdiendo uno, ¿no? Eso va a lucharse más adelante en la corte, no se resista. And the reason, I know that's frustrating to hear, and one of the reasons would be that then becomes a reason to arrest you. Y aunque es frustrante escuchar eso, el rehusarse o resistirse a la búsqueda puede dar razón al oficial para que lo arreste. Now, if you're stopped in your car, the rules are a little bit different. Ahora, si lo detienen cuando usted está manejando, las reglas son un poco diferentes. So just pull over in the first available safe place. Lo primero que debe hacer es estacionarse en el primer lugar disponible y seguro que encuentre. And in Minnesota, you'll need to show a driver's license, registration, and proof of insurance. En Minnesota usted tiene que enseñar la licencia, prueba de registro y prueba de aseguranza. And I should say that's if you're the driver. Y eso es si usted es el conductor. If the police ask to look around your car or, you know, say something like, well, you don't mind if I look around, you can say no to that. Y si la policía le pregunta, pues, no le importa a usted si yo reviso su auto. And usted puede, oh, is this okay? usted puede rehusarse a esa búsqueda. The only exception would be if they think your car has evidence of a crime. La única excepción es si su auto tiene evidencia de algún crimen. Then they can search your car without your consent. En ese caso, el oficial puede revisar su auto sin su consentimiento. Now, the right to remain silent applies here too. Ahora bien, el derecho a permanecer en silencio también se aplica a este caso. So if you're the passenger in a car that's pulled over, si usted es el pasajero en un auto que ha sido detenido, you can ask if you're free to leave. Usted puede preguntar, ¿puedo irme? Now, you might not want to go because you're in the car and you're probably going somewhere, so you could just remain silent and stay in the car. Ahora, usted puede ser que no quiera irse y en ese caso, pues puede quedarse en su auto y permanecer allí en silencio. Silence? Yeah. Yep. Do you have a question? Tengo una pregunta. ¿Nosotros podemos grabar al policía? Can we record the police? Yes. Sí. ¿Pueden? También tenemos el derecho de pedirle los datos personales por si hay alguna... Can we ask the personal information from the police officer? Excellent question. Yes, you can. You can certainly ask for their name, their badge number, which agency they're with. Pueden preguntarle su nombre, el número del policía y con qué agencia trabajan. And that information would actually be really, really important. Y esa información será muy importante tener. ¿Podemos hacer un video cuando esté haciendo preguntas? Can we record a video while they're asking us questions? Yes. Mm-hmm. And the ACLU actually has an app for that. Y el ACLU tiene una aplicación para eso. And I believe it's recording, and then as soon as you lift your finger or something, it automatically sends it to the ACLU. So if the police destroy your phone, the ACLU still gets that footage. Entonces, tiene esa aplicación de ACLU, tiene un botón que usted puede aplicar y si even if the what? Like even if the police destroy your phone or take your phone, y aún si la sent. policía destruye o le toma su teléfono, puede todavía enviar ese video a ACLU. ¿Qué quiere decir? Oh yeah, ACLU? Brad has it. Okay, yeah. Oh, it's called Mobile Justice Minnesota, or MN. La aplicación se llama Justicia Móvil de Minnesota, que se traduce en inglés como Mobile Justice Minnesota, y se ve así pueden pasarlo quizás, no sé. And that's free. That's a free app. Y es una aplicación gratis. And you know that means you're protected even if the police, you know, maybe they're interested in getting rid of some footage if something's happening. Y con eso pues usted tiene la garantía de estar protegido y de tener evidencia de lo que ha sucedido. Nosotros podemos demandar al policía si ha
can we sue the police officer if something wrong has happened? Yes. They don't. Yes, you can. Yes. Oh, yeah, you're welcome. Yep, there are all, you can sue them, you can file complaints. There are consequences for their actions. Hay consecuencias por sus acciones y pueden ustedes demandarlos. Okay. So we'll get right into, so what if someone's asking about your immigration status? Entonces, pasemos a, ¿qué tal si le preguntan sobre su estatus migratorio? So this is where it's really important to remain silent. Y esta parte es donde es muy importante mantenerse en silencio. And yeah, go ahead. I have a question. If you are in your home and they came to your home and you don't want to open the door, I'm just about to talk about that, yeah. what's going to happen if you don't want to open the door? Ella hace una pregunta de qué pasa en caso de que lleguen los oficiales a nuestra casa. Si no quieres abrir la puerta. Y ella contesta, ya vamos a llegar a eso. So you wouldn't open the door unless they had a judge's order. Entonces no deben abrir la puerta a menos que el oficial tenga una orden del juez. And don't open the door, have them slide it under the door or put it up to a window. Y no deben abrir la puerta, sino que le deben pedir al oficial que la meta debajo de la puerta o que la pongan en una ventana para poderla ver. Because they view the act of you opening the door as consent to come into your home. Porque ven el hecho de que usted abra la puerta como un acto de consentimiento. Usted está de acuerdo en que entren a su casa si abre la puerta. And once they're in, they think they can search your whole house and talk to anyone who's in it. Y media vez entren, ellos se creen con el derecho de revisar toda su casa e interrogar a todas las personas que estén allí. So if you don't open the door and they don't have a warrant, they're not coming in. Y si usted no abre la puerta y no tienen una orden del juez, pues no pueden entrar. Now, that's hard to do in the moment, Y eso es muy difícil de hacer en el momento. but they will leave. Pero se irán. There was actually a case over the weekend where I sat there for 2 hours outside of someone's house and then they left. Hubo un caso este fin de semana en el que los agentes de inmigración estuvieron en una casa por 2 horas, nadie abrió y se fueron después de 2 horas. They didn't open. Yep, they didn't open it. The other side of that, oh, sorry, go ahead. Just maybe say it's really important for people to tell their kids not to. Yep, so no one should open the door. Entonces, nadie debe abrir las puertas. Not a child or anyone. Ni ningún niño, nadie. And immigration, there was a situation where they lied to get them to open the door. Hubo un caso en el que inmigración mintió para que abrieran la puerta. It was someone who was wearing an ankle shackle. Era alguien que estaba utilizando uno de esos brazaletes. Yeah. And ICE said they needed to get in to fix the bracelet, to fix the shackle. E inmigración dijo que tenía que entrar a arreglar el brazalete. And then it was actually to arrest someone that was in the house. Y era simplemente para arrestar a alguien que estaba en casa. So that's why it's just important. If you don't see that piece of paper, don't open the door. No one should open the door. Por eso es que es muy importante que si ustedes no ven ese papel, que no abran la puerta. And if it's the police, Same. the same? They have to get a warrant too. Lo mismo con la policía. También deben tener una orden judicial. And if it'd be pretty rare for immigration to have a warrant. Es muy raro que inmigración tenga una orden judicial. The police can get one a little bit easier La policía puede obtener órdenes judiciales más fácilmente if they have a reason. si tienen alguna razón. The warrant would say on it exactly who they're looking for. La orden dirá específicamente la persona a quien están buscando Or whatever evidence they're looking for. o cualquier evidencia que estén buscando. So the police don't get to just turn your house upside down. Entonces la policía no tiene la justificación de darle vueltas a tu casa. It's supposed to be very specific. Debe ser muy específico. Okay? Just a quick question. Yeah.
Esto es más para los integrantes que estamos aquí. ¿A alguien le molesta si lo enfocamos cuando ustedes hacen una pregunta? He's just asking if he can record people ¿Tienen algún when they're problema? asking questions, No. if anybody has Ok, an issue with gracias. that. Lo voy a tomar como un consentimiento, lo estoy grabando. Gracias. Thank you. Okay, you're welcome. So you don't. So if anyone, even on the street, if a police officer, immigration is asking about what your status is, you don't have to tell them anything. Entonces, en la calle, si la policía o inmigración les pregunta sobre su estatus, no tienen que dar esa información. About where you were born, or De whether dónde you're a citizen, nacieron, si son ciudadanos, how you entered the United States. cómo ingresaron, cómo entraron a Estados Unidos. That's you doing immigration's job for them. Si usted les da esa información, le está haciendo el trabajo más fácil a inmigración. So you don't need to give that to them, No tienen que darles información, because it can be used against you by immigration. porque puede ser usado en su contra por inmigración. Okay. There's different rules at like airports and checkpoints and things, but we won't get into that too much today because that could be a whole day. Hay más información sobre qué pasa en los aeropuertos y demás, pero es bastante información y no vamos a entrar en detalles el día de hoy. So if you do happen to have immigration papers and you're over 18, they can ask, an immigration officer can ask to see those. Entonces, si a usted lo paran y usted es mayor de 18 años y tiene esos documentos, ellos pueden pedirle a usted esos documentos. If you have zero papers at all, that's when you'd want to remain silent. Y si usted no tiene documentos para nada, eso es cuando usted debe permanecer en silencio. So if you happen to have an application pending or something like that, and you'd feel safer with that, you can carry those receipt notices with you, or maybe scanned onto a file for your phone. Y si en el caso de que usted tenga alguna aplicación pendiente y tiene los recibos con usted y usted se siente cómodo o cómoda presentando esa información, pues puede hacerlo. Now, if you do decide you want to talk to the immigration authorities, it's important to tell the truth. Ahora, si usted desea hablar o quiere hablar con los agentes de inmigración, es importante decir la verdad. That's only if you choose to talk to them. Eso es solamente si usted elige hablar con ellos. What you really would not want to do if you're not a U.S. citizen is lie and say that you are. Lo que usted no debe hacer es, si usted no es ciudadano, no debe mentir y decir que es ciudadano. That can I won't get into it today, but that would cause a lot of problems down the road. Porque eso puede generar muchos problemas más adelante. Now, we talked about this a little bit, but so now you're at home, what if immigration's knocking on your door? Entonces hablemos ahora en el caso de que inmigración llegue a su casa. ¿Qué pasa si tocan a su puerta? And then it comes back to that warrant. Entonces, vamos de nuevo a esa parte de la orden judicial. Immigration has paperwork that they call a warrant and has the word warrant on it. Inmigración tiene papeles, documentos que dicen orden judicial, But it's actually not a warrant signed by a judge. pero no es una orden firmada por un juez. And I have copies of those with me today if you want to take a look at them. Y tengo copias conmigo si usted desea verlos. Because there's a very large difference between an order signed by a judge and one that immigration just prints off themselves. Porque hay una gran diferencia entre una orden firmada por un juez y una orden que los de inmigración imprimen por su cuenta. So it's very important to know the difference. It's the one signed by a judge where they're allowed into your home. Entonces es importante reconocer la diferencia. La orden que cuenta es la que está firmada por un juez. So if somehow immigration did have one, you would have to allow them into your home. En caso de que inmigración sí tenga una orden judicial, usted tiene que dejarles entrar a su casa. But it's limited to whatever the judge said that they could look for. Pero está limitado a lo que dice el juez que tienen derecho, a lo que tienen acceso. You have a question? I have examples of those, but instead of it saying signed by Agent Smith, it would say signed by Judge Smith or Magistrate Judge Smith.
¿Cómo sabe usted cuál es la diferencia entre la orden firmada por un juez y la orden que ha sido impresa por inmigración? Ella contesta que va a decir, la diferencia es, una dirá firmada por un agente y la otra dirá firmada por un juez. And that's why it's better if they slide it under your door so you can actually look at it and read it. Por eso es que es importante que pedirles que la metan debajo de la puerta para que usted pueda verla y leerla con detalle. And maybe call a lawyer and have them look at it too. Y quizás llamar a un abogado para que el abogado pueda verla. Yep. And will those always come in English, those warrants? ¿Y esas órdenes están siempre en inglés? Typically they are in English. Por lo Yeah. general sí. So So it's, if you don't understand it? at minimum, you just want to look and see who signed it, because it'd be very rare for immigration to actually have a warrant signed by a judge. There are no judges. They'd have to go into federal court to get those. Entonces, si usted no sabe inglés, por lo menos pida cuando la vea en la parte donde está la firma si dice ahí juez, judge, en inglés o no. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la orden es verídica y se rehúsan a abrir la puerta? What if the warrant is real and people refuse to open the door? Then you can get in trouble for obstructing. Entonces, They just kind of break into your house or not? If they have a warrant and they know that you're official warrant and they know that they can get in there, they will break down your door. si usted se rehúsa a abrir la puerta, pues puede meterse en problemas. Y ellos pueden romper la puerta para poder entrar. So the warrant from a federal judge means that they want to enter your house to arrest you? Or search something in your house. Or a search warrant for, okay. Or someone they think might be. They have to think, if it's looking for a person or evidence, they have to reasonably believe it's in your house. Entonces la orden debe ser muy específica en cuanto al por qué deben entrar a su casa, ya sea para arrestar a alguien, y de ser así pues tienen que tener evidencia concreta de que realmente existe eso para poderle entrar a su casa y arrestar o hacer demás. ¿Yeah? Pregunta. Hay bastante información que no, There's a lot of information. que no es cierta. Por ejemplo, hay That isn't true. gente que piensa que están yendo a domicilios, a cualquier domicilio, pero sabemos que van buscando específicamente a personas con una orden de deportación. ¿Quiénes son esas personas? ¿O cómo podemos saber a quién van buscando? So how can we tell who they're looking for if people think that they go to random houses? So if they have a warrant, it'll say right on there who they're looking for, the name of the person. Si tienen una orden, en la orden van a encontrar el nombre de la persona a quien están buscando. And that's why it'd be important, again, for them to hold it up to the window or slide it under the door, and you could just scan it to see the names. Por eso es la importancia de poder, de pedirles que la metan debajo de la puerta o la sostengan en la ventana para uno poder ver el nombre o la información específica. Sí, pregunto esto porque específicamente sabemos que van buscando a We know that they're looking for personas for o people. a familias centroamericanas, Central American van families, buscando a personas que cometieron un delito grave, or for people en el that caso committed de a crime. Minnesota. Y quisiéramos saber, porque hay muchas personas que piensan que las pueden detener en cualquier momento manejando People o think that they en can la be acera stopped de cualquier at calle. any moment. You mean if they're knocking on your door? Si están tocando a su puerta, Sí, también. En el caso de cuando visitan un domicilio, ¿por qué? Porque hablamos de cuando llevan una orden firmada por un juez y una orden firmada por un oficial de migración. So we're talking when they ¿Qué tanta bring a libertad warrant tienen signed by a judge. de entrar a esa casa cuando es una orden firmada por un juez y una orden firmada por un oficial de migración? So how much? Sabemos exactamente que tiene más poder cuando va firmada por un juez, pero no sabemos qué tanto pueden hacer ellos. Quizás se van a llevar a personas inocentes. There's people that they're looking for that aren't there. So he's asking if
how much power do they have if they have a warrant signed by a judge, looking for something specifically, they can do other things as opposed to one signed by an agent. Oh, so yeah, it's only the one signed by the judge that they have the power to do anything. And then they're only supposed to look in the area where they think that evidence or that person could be. Al tener esa orden, ellos solo deberían buscar en el lugar donde creen que está la evidencia. So, and if they, if it's in criminal court, if they come across something else, they don't get to use it. Then it's improper. Does that make En una sense? corte de justicia, pues si es una evidencia obtenida de forma inapropiada, pues no pueden usarla. Para ser específicos, la orden viene por decir Carlitos, ¿no? Va por él. So if the order says Dentro de esa casa Carlitos, hay Carlos, 6 personas más que viven allí. but if there are 5, 6 Ellos se people living pueden there, llevar, pueden pedir información de todos o can they ask específicamente information por esa about persona all of que them va. or just the one person they're looking for? They're only supposed to ask about the one, but they usually ask about everybody. Entonces, solo deben preguntar sobre la persona a la que están buscando, pero por lo general preguntan sobre todos. So the other people that are there should remain silent. Entonces, las personas que están allí en casa y que no los están buscando deben permanecer en silencio. And if the problem is if someone just starts talking, then they can use that. So that's why it's really important to remain silent. Entonces, pero si alguien empieza a hablar, pues pueden utilizar esa información en su contra. Por eso es recordar mantenerse en silencio, ¿no? Because even if they have a search warrant, you still have the right to remain silent. Porque aunque tengan una orden judicial, usted todavía tiene el derecho a permanecer en silencio. Does that answer your questions? Yeah? Okay, okay, good. Do you have a question? Yeah? Oh, I'm so sorry. Piden una identificación cuando entran a buscar a alguien. And if they ask for ID when they come and looking for somebody? They shouldn't, well, they'd have to have a warrant again. Tendrían que tener una orden And they wouldn't be getting into the house to talk to you y no entrarían a la casa para hablar con usted. because you wouldn't open the door unless they had a warrant. Porque usted no abriría la puerta aunque tengan. No, pero en caso, como dice el señor, que vayan a buscar específicamente a alguien, pero que haya más personas ahí y para comprobar que no sea la persona, pues que nos pidan algo. So if they go looking for somebody, but if that person is not there, then they should ask us to give information so that They're going to ask you to give information. You don't have to give it. le van a pedir que dé información, pero usted no tiene que darla. They just have to do their jobs. It's not, you wouldn't want to, you don't have to help them. Usted no tiene que ayudarles facilitando la información. Does that answer your question? Okay. Solo quiero saber si estoy correcto, ¿no? De que I don't know if I'm correct in this or not. los agentes de migración están obteniendo la sospecha que Immigration agents, if they tus suspect. papeles tienen el derecho de arrestarte, Si ellos sospechan que qué? que no tienes papeles, que somos ilegales. If they suspect that you don't have documents, can they ¿Tienen el arrest derecho you? de arrestarnos? Can they arrest you? It would depend on what you tell them. Depende de lo que usted les haya dicho a ellos. Because a lot of times when people just volunteer the information, I'm from Mexico, I'm from Honduras. Porque en muchos casos, cuando uno ofrece la información, soy de México, soy de Honduras, But if you don't tell them anything, they can never, it would be impossible for them to sort that out. pero si usted no les da la información, sería casi imposible para ellos determinar, adivinar si usted lo es o no. And that's where remaining silent becomes very important. Y por eso es que mantenerse en silencio, mantener el silencio es extremadamente importante. Which is really hard to do in the moment, right? It's easy to say today, but it's hard then. Es fácil decirlo ahorita, pero en los casos, cuando se dan esas situaciones, pues es muy difícil recordar eso, ¿no? If you feel like you need to say something, you can just keep saying, I wish to remain silent. Y si usted siente que tiene que decir algo, usted puede decir, yo deseo permanecer en silencio. Pero hoy te pueden arrestar. But they can still arrest you. They would have to arrest you, but then you would have a lawyer asking them to not use any information because it was incorrectly obtained. Usted lo pueden arrestar, pero cuando platique con el abogado, usted puede darle la información de que lo que recabaron, la evidencia que tienen, fue recolectada de forma ilegal. So that's a good example of you're not going to be able to fight it
in that moment, as long as you remain silent, it'll be later. Eso es uno de los ejemplos en los que usted no va a poder resolver nada en el momento, pero puede pelear por eso más adelante. Oh yeah, sorry, yeah. ¿Pueden arrestar a la persona aun cuando esté silenciosa? Can they arrest the person even if they remain silent? Can they arrest the person even if it's silent? Immigration could, because they have different rules than the police. Los agentes de inmigración pueden arrestarlo porque tienen roles, funciones diferentes que los de la policía, But they would have to prove that this person that they have is not a U.S. citizen. pero de alguna manera tendrán que probar que esta persona no es un ciudadano de Estados Unidos. And that's very difficult for them to do when they have no information. Y es algo muy difícil de hacer cuando ellos no tienen la información. And that's the issue, is many people just volunteer the information about where they were born and when they got here and whatever. Y ese es el problema, que por lo general muchas personas ofrecen esa información de forma voluntaria de dónde son, cómo entraron al país o demás. Which is understandable. It's a very tense moment. Que se entiende, ¿verdad? Porque es una situación muy tensa. And that's why it's important to stay calm Por eso es importante mantener la calma and silent. y en silencio. Okay. So if you want to see the difference between a judge's order and an immigration order, let me come up afterwards. I have examples. Si usted quiere ver una muestra, un ejemplo de la diferencia entre una orden firmada por un juez y una orden firmada por un agente de inmigración, por favor acérquense al final que tengo muestras. Now, you can always shout through the door to immigration. ¿Se va? You can always shout through the door if you want to tell them something, I guess. Si ustedes quieren decirle algo, contestarle algo, pueden gritarlo desde dentro de la casa. Like if they're shouting for someone's name that you know doesn't live there, you're welcome to say, that person doesn't live here. Si usted sabe que están buscando a alguien que no vive en casa, usted puede gritarles a esa persona no vive acá. And that's all you'd want to say. Y eso es todo lo que quieren, de que deben decir. Okay. So if you, despite all of this, if you are arrested, oh, sorry, go ahead. A pesar de todo esto, si a usted lo arrestan, Remember to say out loud that you wish to remain silent recuerden decir en voz alta que desean permanecer en silencio and that you'd like a lawyer. y que desean, que piden un abogado. Yeah? Los agentes de migración portan algún Do immigration algún agents uniforme o pueden venir carry en uniform ropa or civil? can they have They're going to say they're the police. They have to say that. No, they're supposed to say they're immigration, but they wear stuff that says police. ellos pueden portar ropa que dice policía And they'll probably be with police officers. y probablemente estén con la policía. So if you do end up talking to someone, it's important to get that information. Who are you talking to? What government agency are they with? Por eso es importante que usted pregunte y anote quién es el oficial y con qué agencia están trabajando ellos. It's very common for immigration to knock on the door and say it's the police. Es muy común para los agentes de inmigración que toquen la puerta y que digan que es la policía. Which is another great example of why you'd want to actually see that warrant under your door or at the window. Y por eso es muy importante pedirles que metan la orden debajo de la puerta para poder ver qué es lo que buscan específicamente. Yeah? As far as we know, there are so many houses that they only have one door. How are you gonna talk to them, and ask them to slide the piece of Just paper out? shout it through the door. Si hay muchas como apartamentos en una casa o personas viviendo en una casa, ¿cómo van a saber a quién están buscando? Y Or pues do you mean- simplemente grítelos. Do you mean an apartment building or a house with a lot of It doors? can be an apartment, it can be a Yeah. house. My house, Same thing. My house, in a specific, I only have one door. And the only way I can talk to somebody is
by opening the door? You can shout. Yeah, you have to yell. Okay. Yeah. Just wondering, I mean. It feels awkward. No, but I mean, Yeah. in order to, they can slide the, there's a piece of paper, I have to somehow, Nope, it has to be yelled, because the second you open the door, that's consent. right. So how can I see the paper if there's no way they can slide it under my... Up to the window then, or something else, yep. Entonces, si usted se encuentra en una situación en su casa en la que no puede quizás meterla por debajo de la puerta, pues que se la muestren por una ventana, y usted puede gritar la información desde dentro, pero en el momento en que usted abre la puerta, en ese momento da consentimiento a que pase lo que sea que ellos quieran. Did that answer your question? Okay, you're welcome. So once if you've been arrested and you've told the officer you wish to remain silent and you'd like a lawyer, you don't have to say anything else. Si usted lo han arrestado y ya dijo que desea permanecer en silencio y que desea un abogado, no tiene que decir absolutamente nada más. If it's the police, they're not supposed to say anything else to you at that point. Y si es la policía, ya no deben decirle nada o preguntarle nada a usted a partir de ese momento. That doesn't always happen. You can just you can remain silent at that point. Obviamente eso no siempre se da así, pero usted puede permanecer en silencio. If you've been arrested by the police, and you can also just keep saying, I'd like to speak with a lawyer. Si a usted lo arresta la policía, usted puede seguir diciendo, deseo ver un abogado. Because you may be eligible for a free lawyer assigned to you. Porque puede ser que usted tenga acceso a un abogado de bajo costo o que sea gratis. Yeah? Digamos que vengan vestidos tal vez civil, pero solamente con su placa, lo que sea. If they're wearing street clothes. Un carro normal o como patrulla o algo así, que nos dé la vista, saber que es inmigración o la policía. Is there a way for us to know that they're police or immigration? Because of their car or the street clothes that they're... They should, when they tell you what agency they're with, that's a good way to find out. Cuando usted les pregunte de qué agencia vienen, esa es la manera en la que usted puede darse cuenta. Or getting their badge. O pedirles ¿cómo se dice badge? Yeah, la placa. La placa, sí, pedirles la placa. A lo que me refiero es por decir, si alguien vive en una casa y ves que se llega a parquear un carro. So if you're in a house, you live in a house, and you see a car parked there, and if it says police or maybe ICE or something. Así nos da, porque a veces llega gente y toca la puerta, pues lo que hace un niño o alguien pues abre la puerta, ¿sí me entienden? Entonces no se da uno cuenta con quién. Because sometimes, kids just open the door and you don't even realize that. Yeah. Especialmente hoy en día con todo este movimiento de muchas religiones que llegan a ofrecerte su religión. Especially in this age where a lot of religions go knocking on doors. Yeah. So it's just important to tell people, don't open the door. Don't open the door unless unless you have permission, actually. Por eso es muy importante decirle, educar a la gente que vive en casa, a los niños especialmente, de que no abran la puerta. And that's hard. That's really hard. Y eso es muy difícil, ¿no? Pero sí. I was going to add my own thing. Iba a añadir mis propias cosas. Me gustaría contarles algo que vimos acá. I'd like to share something we saw here, so that you're careful with respect to kids. One time an immigration car came, a little kid was leaving the house to go to school. The police had already gone to their house to knock, but they called the kid so that the kid would go, knock on the door, and of course the family opened the door to the kid. So that's why it's important to educate the kids, even if they're little. Because I think that kid was 7. Oh my So God. it's extremely important. Yeah. Because you got that. Oh yeah. Cuando van a una casa y alguien le abre, no esperan que les den permiso. They don't wait for you to give permission. Entonces hay que considerar eso también. That's really scary, right? Eso es algo aterrador. Because
that 7-year-old, of course they're going to open the door for their own 7-year-old child. You know, that's... ¿Quién no va a abrir la puerta, no? Yeah. And that's scary. Which is a good example of they'll say or do almost anything to get you to open that door. Y eso es un ejemplo de que ellos van a hacer y decir lo que ellos quieran con tal de que usted abra la puerta. Now, if you're in a situation like that, right, you have to open your door for your child, then you just want to remain silent at a minimum. Y si usted está en una situación como esa, por lo menos recuerde guardar silencio. Okay. So, if you're arrested by police or immigration, you do get to make a phone call. Y si usted lo arresta la policía o inmigración, tiene derecho a una llamada. Immigration will note who you call, the phone number, and how long you talk to them. Inmigración se va a dar cuenta de a quién llamó, cuánto tiempo llamó, duró la llamada y el número de la persona a la que usted llamó. It's also a good example of why you should memorize phone numbers. Y eso es un ejemplo del por qué usted debe memorizarse los números de teléfonos. Which is hard to do these days with cell phones, but it's important. Que es algo difícil de hacer ahora con los teléfonos, pero es muy importante. Now, if you are in immigration custody, if you remain silent, they're still going to ask you to sign things. Si usted está bajo custodia de inmigración, le van a pedir que firme papeles, documentos. Don't sign anything until you've spoken or talked with a lawyer. No firmen absolutamente nada sin antes haber hablado con un abogado. You could be signing away your right to remain in the United States entirely. Usted puede ser permanecer. To leave, yeah. Si usted firma un documento, puede ser que le hagan firmar un documento que dice deseo irme de Estados Unidos voluntariamente. And even if you get a lawyer later, it's very difficult if you've already signed away your rights. Y si usted ha firmado un documento en el que prácticamente abandona sus derechos, pues es muy difícil para un abogado pelear su caso. Go ahead. Oh no. If they ask you to read something and if you can't read it or if it's unclear, you can ask for an interpreter. Si a usted le dan un documento y usted no lo entiende, no lo puede leer porque no habla inglés, usted puede pedir un intérprete. Pienso que si habría la posibilidad de que abogados, como en tu caso, puedan recibir esas llamadas, que las personas memoricen el teléfono de un abogado. It's important for people to memorize phones from lawyers. Yeah, really important. It's important to, if you do feel you'd like the help of an attorney, to maybe talk with one before you're in that kind of situation. Even. Estoy pensando en las organizaciones y los abogados que están sirviendo pro bono, si sería posible que ustedes compartieran su teléfono para que las personas tengan un recurso. If you're pro bono, I don't know if you could share your phone so that people could take your phone and they could. I am not pro bono. I do pro bono work, but if you're looking for any lawyer. Oh yeah, any lawyer. Trying to think who would be. I mean, Immigrant Law Center does pro bono screenings of people that are in custody. El Centro de Inmigración hace trabajo, da servicios gratis, servicios legales gratis. Usted puede buscar el número de teléfono de ellos. And we have private, like I volunteer to go into the jails and I screen people for immigration help too. Y otros abogados como yo, pues también vamos a la cárcel a buscar casos de inmigración. But at that point, they've already been arrested. Pero en ese momento, pues ya han sido arrestados, ¿no? Yeah. Entonces, para resumir un poco lo que se ha discutido, de forma preventiva, pues tener un número de teléfono de un abogado en casa, que todos se memoricen ese número de teléfono en casa. Para estar preparados. And you should have it memorized because they're not going to let you look it up in a phone book or anything. Y tiene que tenerlo memorizado porque no le van a permitir, no le van a dar un directorio telefónico para que busque el teléfono. So what about if instead of calling a lawyer, can I call my family and ask my family too? Yes, and that's actually what happens most commonly. Okay. Mm-hmm. Y también puede llamar a la familia, ¿no? En caso de que haya sido arrestado.
puede llamar a la familia y la familia contacta a un abogado. Y sabes que lo que pienso es que si la persona puede afectar a la familia, lo que dijiste antes, de que ellos van a saber dónde llaman, a quién llaman, cuánto tiempo. Yeah. Y pienso que si una persona la toman, la llevan presa y piensa que va a dañar a la familia, no tiene otro recurso donde llamar. Estoy pensando cómo prever esa situación de manera que no afecte a personas que están también vulnerables, que son vulnerables. I just want to make sure I understand. I can translate it. Yeah. Sometimes families won't, if you're being arrested, you don't want to call the family because they might they're vulnerable and they might be impacted too. So that would be a good example of having, if it's hopefully it's during business hours too, because a lot of lawyers don't answer their calls at night. Or have someone with status that you can call that can tell your or something like that. En situaciones como lo que explicó ella, es importante tener ya sea el número de teléfono de un abogado, aunque por lo general no contestan, no dan servicio en la noche, ¿no? Pero también por lo menos el número de una persona que tenga un estatus legal para que ella se ponga en contacto con su familia y no ponerlas en riesgo. And as a lawyer, the information we're going to need is your full name as immigration has it. Y como abogada les puedo decir que lo que vamos a necesitar es su nombre completo tal y como lo tiene inmigración. Your immigration number, your A number. El número de inmigración que empieza con A. And if you've never contacted immigration before, they put it on the bracelet they put on you when they arrest you. Y si usted no ha tenido ninguna de esta experiencia, pues se lo ponen en un brazalete en el momento en que lo arrestan. And where you are. What facility are you going to? ¿Y en qué institución está? ¿En qué cárcel está? But even with that A number, your family can go online and find you. Y con ese número de inmigración que empieza con A, su familia puede también ir en internet y buscarle, encontrarle. There's something called the detainee locator. Hay algo que se llama ubicación de un detenido. Okay. Do we have a certain time to make that phone call? When they're done processing you at immigration, they just let you make a phone call. Okay. Después de que ya lo han procesado a usted, es cuando puede hacer esa llamada telefónica. And hopefully, because at the end of the processing, they should be able to tell you where you're going, if they're keeping you. Y pues al final de ese proceso, pues pueden o deben decirle a usted hacia dónde lo llevan. If they're releasing you without making you pay a bond, that's also an opportunity to tell your family to come get you. Si a usted lo liberan sin ningún pago de fianza, pues ese es un buen momento para llamar a la familia y que lo vayan a buscar. Okay. Yeah? Por ejemplo, si hay una persona detenida por migración y trae el grillete, ¿puede ir a visitar a otros familiares o no les afecta? ¿Quién? A los familiares. Oh, si las familias pueden ir a visitar a la persona y si no les afecta? No, la persona puede ir a visitar a los familiares, por ejemplo, a un tío, un hermano o alguien de la familia. Si la persona que trae el billete. Oh, ya. So if you have the thing on. can they go visit other families? You mean immigration go visit other families, or? Si la familia puede estar al riesgo por el hecho de recibir a ese miembro de la familia que tiene el billete. So if you have the bracelet. I have a bracelet and they release me, do I put my family in danger by going to their houses and because they have to? I mean, in theory, immigration can track where that bracelet's going. En teoría, inmigración puede ubicar en qué lugares ha visitado esa persona. So it's up to whether or not they're going to put the effort into looking for that information. Entonces todo depende si ellos quieren poner ese esfuerzo, ¿no? en indagar y buscar esa información de dónde ha ido, dónde ha estado. Pero, por ejemplo, no le afecta a la persona. Doesn't it impact the people that they visit?
ICE would have to make that I mean, it could, it might not. It's up to what immigration feels like doing. Eso depende de lo que quiera hacer inmigración en ese momento. Puede ser que sí o puede ser que no. Now, if they went to that house where you were visiting, they'd have to have a warrant to go in. Y si inmigración llega a esa casa que recibió la visita de esta persona, pues de todas formas ellos tendrían que tener una orden judicial. Yeah? ¿Qué pasa con las personas que han sido deportadas y regresan ahora? Se supone que hay formas que migración puede encontrar porque tienen un registro tuyo. Es decir, sé que si abres una cuenta de banco o registras a un hijo que ha nacido apenas, o por ejemplo si reportas taxes al IRS, es cierto que vienen por ti cuando haces ese tipo de cosas, que vuelven a buscar otra vez más fácil para ellos. So if you've been deported, you come back, and if you open an account, can they come and arrest you? If they decide to do a sweep through their system, they could, but they'd have to have a warrant again to get into your house. Si inmigración decide revisar su base de datos, puede que sí se dé ese caso de que lo vayan a buscar, pero también tendrían que tener una orden del juez. Now, with people who've already been deported, it's more common for immigration to find those through criminal records if someone's been arrested by the police after they came back after being deported. En los casos de las personas que han sido deportadas y regresan a Estados Unidos, la forma más fácil en la que ellos los pueden encontrar es a través de la base de datos criminal, donde pueden darse cuenta si tiene un antecedente, gracias. Yeah, it's. I don't think I've had anyone that was picked up after deportation for a bank account. It's usually something much more serious. Por lo general, en esos casos se dará más que en situaciones más serias, no más y no necesariamente por abrir una cuenta de banco. But they still have to get that warrant. Pero de nuevo, ellos tienen que tener esa orden del juez. And that's a good example of people who've been deported. There is a immigration warrant they can print off that's not signed by a judge. Y en esos casos ellos pueden tener una orden que no necesariamente ha sido firmada por el juez. Those warrants are just signed by immigration agents. Esas órdenes son firmadas únicamente por los agentes inmigratorios. And you are not required to open the door for that kind of warrant. Y no tiene que abrir la puerta en caso de esas órdenes judiciales. Perdón, esas órdenes de inmigración. Yeah. So, I guess that actually through your questions I've kind of covered everything I meant to cover. What other questions do you have? Creo que con todas sus preguntas, pues básicamente he cubierto lo que yo quería darles a conocer a ustedes. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. One just come up to my mind. How do I know, or is there a way to know when a judge, has signed a warrant? Is that because I already went through the process, or they can sign it without, They can sign it without you ever knowing it was happening. So there is no way to, say, oh yeah, it's going to be true because, I'm already went through all No, they could be investigating. Oh, sorry, go ahead. Él pregunta si hay alguna manera de darse cuenta uno si un juez ha firmado una orden judicial o no. Ella dice que no hay manera de saber si hay una orden judicial en su contra o no. I'm just going to look for the judge's order that I have here. Está buscando las muestras de la orden judicial. So this is a warrant from the Swift raids down in Worthington a couple of years ago. This one? Yeah. It's all in So that's the whole. There's a couple just attachments, but Esta es una orden que utilizaron en Worthington. so it's not very fancy. Como pueden ver ustedes, pues no es muy oficial, Yeah. muy aquí que digamos, ¿no? But you can see here it's signed by United States Magistrate Judge, and then her signature. Y aquí dice que ha sido firmada por un juez. But like,
But like this is an immigration warrant, and it just says signature of immigration official at the bottom. Y en la parte esta de acá es una orden que ha sido firmada por los de inmigración, y aquí simplemente dice firma del oficial de inmigración. And this is, y dice INS. Yeah. And this is the same thing. It just says signature of designated immigration officer. That's not a judge. Y esto es lo mismo, que dice que ha sido firmada por un oficial Yeah. de inmigración, So these, que no es oficial. this one says warrant. It says warrant on it right there, but these ones also say warrant on it, but these are not warrants. These two are not warrants you have to open the door for because they're not signed by a judge. Estas que son firmadas por el juez, pues usted debe abrir la puerta si es que si eso es lo que quieren. Con estas, no. So if I might just add, if we don't know English, si no sabemos inglés, es importante entonces conocer palabras claves en inglés. ¿Cómo se dice orden judicial en inglés? Y enseñárselas a todo el mundo en la casa para que todo el mundo en casa sepa identificar el reconocer esa palabra. Oh, no, that's separate. Yeah. So this is the judge's one. Because those documents are not going to be in Spanish or in any other language. Porque no, esos documentos no van a estar en español. Yeah. Tengo un par de preguntas. ¿Podría especificar por qué andan buscando específicamente ahora a los centroamericanos? Porque, bueno, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es porque dicen que hay varias notas allá, dicen que las personas con récord criminal anterior que doméstico, DUI, que también las están buscando, pero, o sea... So why are they looking, do you have any specific information as to why are they looking for Central American families? And also the second one was that they're also looking for people with prior records. So for the first one, that's all wrapped up in the family detention stuff. Como respuesta a la primera pregunta, eso es algo que está unido a las detenciones de familias. Yeah, and that's, I think they're doing that to make a point that these detention centers, that people are running away and not following the rules and hiding after they've gone out of these places. They're looking for it because they never showed up in court. No, they did show up in court. There's two different types of cases that came out of there. The people that went to their court dates and lost and had deportation orders, and people that didn't go to court. Entonces, hay dos casos de personas a las que están buscando. Unas a las que fueron, que ya tuvieron su caso en la corte y que perdieron, y las otras que ya se me olvidó. That didn't go to court. Que no tienen la corte. So there's about 125 mothers and children that went back to Dilley because they were arrested because they had lost at court and they got picked up in these raids. How many? 125. Hay 125 madres que han pasado por este caso de que fueron a corte. So I think it's all very political. As far as the criminal records, once in a while they just do these sweeps through their systems. En cuanto a los casos de antecedentes criminales anteriores, pues de vez en cuando ellas hacen una revisión de su base de datos y hacen estas redadas. And they had a big one about 10 months ago called Operation Cross-Check. Hace 10 meses tuvieron una operación que le llamaban revisión, doble revisión o algo. And that was just ICE going through all of their records and county criminal records and seeing who they could pick up. Y lo que hicieron fue revisar todas sus bases de datos, la base de los condados, para ver a quién podrían ir a detener. Any question? ¿Había otra pregunta por allá? Sí, acerca a eso de la ola de niños centroamericanos que vivieron desde 2014 hasta ahorita. So about the Central American kids that came in 2014. Is ICE focusing on the kids or the entire family? They were saying the raids were for the families. Dijeron que las redadas eran para las familias. And they've actually gotten 7 of those cases. They've stopped them from actually being deported because there was a multitude of reasons those people shouldn't have been picked up.
7 de esos casos, el proceso de deportación ha sido parado porque pues no debió haberse dado. Yeah. En caso de que inmigración detiene a una madre con su hijo fuera de casa, con menores, tiene ella, si la van a deportar o X, ¿qué pasa con esos niños? Porque los estuvieron fuera de casa, ¿puede hacerse cargo de ellos algún otro familiar o alguna persona legal? O si eres ilegal no puedes hacerte cargo de ellos. ¿Qué So, pasa con if you're arrested, there's kids. What happens to Yeah. those kids? Can somebody take care of them if that's not their Yes, the relative? kids can stay with whoever you would want them to stay with. That would be up to you, or whoever. But if they're captured, like in the streets, If the kids are? if the mother Oh, is arrested and the kids are while, with? out in the street, yeah. And the kids are U.S. citizens or whatever? Yeah, the kids would not be in custody. The kids you would get to say to immigration, well, can you release my kids to this person? And the kids would be immediately, they wouldn't even really go through processing. They would just be waiting to be picked up by whoever you would have called to have come pick up the kids. So, en el caso de que a una persona le arresten con sus hijos, mientras anda con sus hijos, si sus hijos han nacido acá en Estados Unidos, pues usted puede decirle, por favor, deje ir a mis hijos con fulanito de tal, y ellos pueden hacerlo. Is that an additional phone call, or is that? They would let you make an additional phone call if you have kids with you. En caso de andar con niños, deben darle una llamada adicional para que usted pueda arreglar su situación con sus hijos. And that's a good reason to have a plan in place. Y por eso es muy importante tener un plan de emergencia en esos casos. So I believe the answer she was looking for is that the family or a member of family who's going to be in charge of the kids needs to be legally in the USA. Oh, that's not a requirement. It's not a requirement. No. Okay. But I mean, that person has to go to immigration to pick up the kids, maybe. Right. So Yeah, that's you would need to have some sort of ID to get into the building. Okay. La persona que vaya a buscar a estos niños debe tener alguna forma de identificación para poder entrar al edificio y retirar los niños. ¿Qué sucede si los niños también son indocumentados? Then they would probably just release the whole family, because there's no facilities in Minnesota to hold kids. En Minnesota no hay instituciones para que puedan hacerse cargo de los niños, entonces en ese caso quizás tendrían que dejar libre a la familia completa. And they'd probably just then you just get your court date in the mail or something. Y te dan una fecha para corte en el correo. La única ventaja. Yeah. Yeah. Así que hay que salir con el niño. Are there any other questions? ¿Alguna otra pregunta? No? Well, if you have any questions, I'm happy to stay and answer them, separately. Okay. Si usted tiene alguna otra pregunta, estaría muy contenta de quedarme y responderle las preguntas. Brad? No es pregunta, es comentario, ¿está bien? Yeah. Solo para decir que, pues, ya sabemos que las leyes aquí en este país no son buenas para los inmigrantes, ¿verdad? Uno debe luchar su caso y es posible ganar a veces, pero en muchos casos las leyes son tan anti-inmigrantes que es muy difícil ganar. Y por eso que, pues, nosotros en MIRAC luchamos para intentar cambiar las leyes, para ganar una legalización para todos. Para nosotros es muy importante también luchar por las personas que están bajo esta situación, pero también luchar por el cambio del sistema también, para que sea más justo. Y pues, por eso que es importante, si quiere estar involucrado, firmar en la hoja ahí para mantenernos en contacto. Y pues, para los que no saben, hay algunos estudiantes de bachillerato de Minneapolis que están organizando una protesta el 20 de enero, que pues firmas ahí, vamos a mandar información. Gracias.
One question? You have a question? Or you got as many as you want? Ask you so that you can tell them. I was wondering if you could tell them about documents or places where they can access so that they can have a plan to take care of their kids in case of something like that, a situation like that were to happen. Mi pregunta es si hay algún lugar, aparte del Immigration Law Center, para que puedan ir las familias a llenar documentos de forma legal para poner, en casos como plan de emergencia, para tener especificado qué se va a hacer con los niños en caso de alguna situación de inmigración. So with the kids, you would want to make sure, I guess, that you have someone that you trust and you have that phone number memorized of that person. Buscar, si ustedes han identificado una persona que se hará en cargo de sus hijos, saber el número de teléfono de esa persona. I mean, it wouldn't be someone you would have to have as like a guardian of the kids formally, just someone that you trust. No tiene que ser a alguien que sea un guardián oficial, sino alguien en quien ustedes confíen. You'd want to make sure that person has a copy if your kids are taking any medications or have any special circumstances, that person knows about those. Importante que esta persona tenga copias de algunos medicamentos o condiciones que tenga su hijo o hija. And that same person you might want to have your own paperwork, have your A number, or any copies of immigration paperwork that you have. Y que también tenga copias de cualquier documento de inmigración que usted tenga, el número de inmigración que empieza con A. Have a key to your house, things like that. Que tenga una llave de su casa. Because it's very difficult for lawyers to get that paperwork from anyone other than the family. Porque es muy difícil para los abogados obtener esa información de alguien que no sea la familia. Okay. Does that answer your question? Okay.